Bienvenido a Fuera de Micrófono, José Antonio Martínez Soler. Muchas gracias, Javier. Un placer tenerte aquí. Bien hallado después de tantos años. Qué gusto. Oye, la prensa libre nunca fue un regalo. Esas memorias, que están funcionando creo que bastante bien, son un resumen de la cantidad de historias que tú has vivido, unas buenas, otras más malas. Pero ¿necesitabas explicarlo de alguna forma? Bueno, realmente nunca pensé hacer mis memorias. No me daba tanta importancia yo como para merecer unas memorias, porque yo en lo que más destaco es en la modestia, como sabes, ¿no, Javier? Sí, seguro. Soy muy humilde, ¿no? Pero no, la verdad es que me pilló por medio el COVID o la COVID y estaba en mi casa encerrado con mi mujer, los niños ya estaban fuera de casa y mi hija me traía la comida a la puerta. Estábamos realmente... Y durante la pandemia y el confinamiento no quería aburrirme, no podía hacer nada, ni salir fuera. Y me puse a escribir para mi nieto. Mi hija, que es muy lista, me regaló un libro con las páginas en blanco. De esos que venden por ahí, ¿no? En los chinos, supongo. Y empecé a escribir a mano mi vida y me dice, escribe ahí tu vida para mi hijo, para tu nieto, porque yo creo que él debe conocer cómo eran sus raíces, sus abuelos, tal. Y empecé a escribir desde mi infancia, Bueno, me cansé tanto de escribir a mano que volví al ordenador y seguí escribiendo en el ordenador en mi sótano. Me salieron 1000 páginas. Mi mujer dice, ¿pero estás loco? ¿Quién va a tener interés en leer 1000 páginas de tu vida? Digo, edítalas tú. Ella es la que sabe. Mi mujer, como se llama, Anna Wesley, era la corresponsal del New York Times, del Wall Street Journal. Mi maestra en periodismo. Está feo que lo diga, pero ella es la que me ha enseñado a mí todo lo que sé de periodismo. La pobre es de Boston, pero aprendió español muy bien y puede escribir en español y fundó el Ciudadanos y todo aquello. El caso que me dice, ¿pero dónde vas con 1000 páginas? Cogió el lápiz rojo, empezó a leer y a cortar y me lo dejó en 500. Bueno, la mitad. Son casi 600, ¿eh? 500, ¿Lo has leído entero? Sí, lo he leído entero. Te debo una copa, Javier, te debo una copa. Y además te voy a... el título del libro, de alguna forma... La prensa libre no fue un regalo. Claro, ¿y quién mejor que tú para decir que no fue un regalo, que lo padeciste en tus propias carnes, ¿no? Quiero decir que... Es cierto, sí, pero vamos, muchos más lo padecieron. En una etapa de este país distinta... Claro, no solo yo, hubo muchos, otros lo pagaron con su vida, algunos murieron. Yo tuve mala suerte porque escribí en el año 75, muere Franco, en noviembre, y yo estaba investigando una, digamos, purga de mandos moderados en la Guardia Civil. Y en febrero publiqué 4 o 5 casos así sueltos que iban como gota a gota en el Boletín Oficial del Ejército, por el que el general Campano, general franquista, jefe de la Guardia Civil, nombrado por Franco antes de morir, iba destinando a provincias y a sitios sin mando a gente importante que eran moderados, eran posibles demócratas, sospechosos de no ser franquistas de verdad. Gente que iba a mantener aquello de atado y bien atado, ¿no? La verdad es que quien controla la Guardia Civil en aquel momento, que eran 70.000 hombres armados, movilizados permanentemente, quien controla la Guardia Civil controla España, porque el ejército no puede salir a la calle si no hay una orden del gobierno, un estado de guerra, etcétera. Entonces, bueno, yo no sabía que era tan grave publicar aquello, pero al publicar los 5 casos, generales, coroneles, tenientes coroneles, hubo una reacción que no me esperaba, y es que me cruzaron un coche al mío al salir de casa, en Las Matas, y con metralletas me sacaron del coche, me llevaron a la sierra por ahí, que luego supe que era la de Guadarrama, porque me quemaron la cara, me pusieron un esparadrapo, y me tuvieron un día, desde las 9 de la mañana hasta la noche, en un interrogatorio bastante profesional. Supe que era un comando de la Guardia Civil especializado en ese tipo de interrogatorios, ¿no? Eran muy profesionales. Las esposas que me pusieron eran las reglamentarias, las metralletas también, y las preguntas todas iban dirigidas en la sierra aquella de Guadarrama a quién me había filtrado esa información. La fuente de la información, ¿no? Y yo les dije la verdad. La verdad a veces parece increíble, pero les dije que no sabía quién había sido, porque me llamaron por teléfono y con una voz desconocida me decían, mira ¿sí pasó esto? ¿Qué tal? Claro, el número tal del boletín oficial en la página tal, el traslado del coronel tal, de tal sitio a tal. Me iban dando, yo iba controlando, era información oficial, pero gota a gota. Claro, al ponerlo junto, rompimos la tendencia a la purga. Y el general Campano, el general franquista, no pudo quitar a sus mandos intermedios, y sobre todo al número 2. A mí me hicieron firmar un documento ahí en la sierra, con 3 copias, con papel carbón, acusando al general Sáez de Santa María de que él me había dado la información. Yo le dije, no es verdad, pero con una metralleta en la espalda yo firmo lo que me digan. Yo firmaba todo. Canté la Traviata allí.
pero no era cierto. Le dije, no es cierto. Y ese documento que me hicieron firmar como en Guadalajara, varios días después, afortunadamente fui al juzgado de guardia, al salir del hospital, cuando me curaron la cara así quemada de monstruo, fui al juzgado de guardia y dije, no sé lo que me ha ocurrido porque he perdido la memoria, el shock, tal. Solo recuerdo que firmé un documento con mi nombre, DNI y tal, en Guadalajara, 4 de marzo, tal, en el que yo escribí lo que me dictaban, pero no recuerdo el contenido. Pero cualquier documento firmado por mí el 4 de marzo está hecho con una metralleta en la espalda. Y eso anuló el documento. Con lo cual, Campano no pudo quitar nunca al número 2 de la Guardia Civil, que era el general Sáenz de Santa María, que luego nos ayudó a vencer en el 23F. Era un demócrata. Lo que cambia. Normalmente las memorias cuando se escriben, hay gente que lo hace, bueno, pues de una manera muy natural, ajustando cuentas con cosas que tal, justificando errores también a veces. Yo creo que me he leído el libro y me he leído tus memorias, no tienes ningún pudor en contar también las cosas malas, porque bueno, yo ha habido... trato... Y ajustar cuentas con Aznar claro, o con sí, alguien claro, que te... claro. Yo a los malos no les respeto para nada, ¿no? A los malos no. Sí, tengo muy pocos pero ¿cómo enemigos. fue ese proceso para...? No tengo enemigos, la verdad. Como decía Narváez, el espadón de Loja, antes de morir le preguntó el cura, ¿perdonas a tus enemigos? Y dice, padre, yo no tengo enemigos. A unos los fusilé y a otros los ahorqué. Y en ese ten me quedo sin enemigos. Yo no tengo enemigos. La verdad que en la vida profesional pues siempre criticas al poder. Y el poder a veces toma alguna revancha, ¿no? Como, por ejemplo, pues Aznar, después de hacer la entrevista como candidato presidencial en el 96, le había hecho también en el 93 y otras muchas entrevistas, pero esa ganó las elecciones por menos de lo que él pensaba y me despidió de la tele. Estaba yo de corresponsal en Nueva York. ¿De acuerdo? Estaba, o sea, que no era un cargo político, era un corresponsal, un cargo laboral, un trabajador. Y me despidió y me sentó muy mal, porque me dio la impresión de que era un hombre rencoroso, este hombre, el Aznar, ¿no? Le puse un pleito al gobierno, naturalmente a la televisión del gobierno, que gané, y con ese dinero lo primero que hice fue comprarme un coche de segunda mano, un BMW grande. Y mis niños, mis 3 hijos, Eric, Andrés, me decían, papá, este cochazo es de la beca Aznar, ¿no? Así que lo tomamos con buen sentido del humor. Pero no tengo muchos enemigos, no ajusté cuentas con nadie, yo creo. Critiqué un poco a Juan Salas, porque me despidió. Sí, aquella etapa del cambio 16. Cambio 16, me despidió mal, me despidió de mala manera, ¿no? Con un poco de mala fe. También y yo me llevaba bien con él, era un tipo muy simpático, ¿no? Y durante 3 años y pico, yo era el director ejecutivo de Cambio 16, desde el número 1 hasta que me despidió. Pero no ajusté cuentas, simplemente conté sus luces y sombras, ¿no? Y no tengo más enemigos. Creo que, bueno, otro que me quiso quitar el trabajo fue Miguel Boyer, el pobre, ¿no? Que le pidió a Polanco mi cabeza. Y Polanco me lo dijo, estos amigos míos me han pedido que te despida y tal. Digo, pues mira, Jesús, puse así la cabeza, córtala. Estábamos en Santander y me dijo, no, hombre, no. Te lo pongo fácil, ¿no? Te lo digo para que lo sepas, que mis amigos quieren cortar tu cabeza. Digo, hombre, Jesús, muchas gracias, pero ya me lo has dicho. ¿Cómo escribo yo ahora, siendo redactor jefe de Economía del País, criticando al ministro de Economía que te acaba de pedir mi cabeza? Hombre, acabé yéndome del país por 3ª o 4ª vez. Volviendo un poco a los inicios, es curioso que, como tú bien cuentas en el libro, tú estudiaste primero de arquitectura, suspendes el Me dibujo. suspendieron el dibujo. Claro, Sí. De no haber suspendido el dibujo, quizá estaríamos hablando con un arquitecto en lugar de un mal arquitecto, seguramente. La suerte me acompaña. Decía Virgilio, creo que era, que la suerte acompaña a los audaces, ¿no? Yo no soy nada audaz, soy cobardica, pero tengo mucha suerte. También mucho miedo, por eso mido mucho los riesgos que asumo. Pero me ha permitido fundar muchas revistas, muchos periódicos, muchas emisoras de estos programas de televisión y de radio. Me he divertido mucho porque de alguna forma yo tenía las espaldas cubiertas. Nadie se lo va a creer, pero es que yo era un mantenido. Mi mujer es una periodista ya de Boston, la pobre, ¿no? Pero era corresponsal del New York Times y eso, y ganaba $. Yo podía arriesgarme. Y la gente decía, este Martínez Soler, qué valiente, oye, cómo se va del país, me he ido 3 o 4 veces del país. Sí. No, me podía ir porque tenía mi mujer detrás que me soportaba, ¿no? Mantenía a los niños.
Entonces, no soy ningún valiente, Javier. Lo que pasa es que he tenido mucha suerte. Ya. Pero es verdad que tú dices la frase esta de que tú fuiste de fundación en fundación como Santa Teresa. Sí, sí. Pero que en lugar de conventos, medios de comunicación. No sé, pero igual sí me dejaré alguno, pero que yo recuerde y que fundaste, que pronto que luego después lo dejaste o que está Cambio 16 que hemos dicho. Bueno, sí. Bueno, antes estuve... anteriormente que resucité. Don Quijote, ¿no? Claro, Don Quijote, eso era como Amestoy. Yo estaba entonces en televisión haciendo de figurante y tal en los teatros, porque había hecho cine en Almería, ¿no? La Oriente Arabia y todo aquello, como extra, ¿no? De estudiante. Y entonces conocí a Amestoy y me pidió un artículo. Le di una idea que le gustó, escribí el artículo y me llamaron y me contrataron en Don Quijote. Éramos 4 nada más. Yo era el que hacía el ajuste de páginas y tal. Y era estudiante de periodismo ya. Me vino muy bien porque estuve 6 meses, aunque no cobraba más que un mes. De ahí me fui a fundar uno de los fundadores de Nivel. El diario Nivel me contrató Martín Ferrán. Ahí conocí gente muy buena. Ahí también tuviste algún choque, ¿no? Con Martín Ferrán. No, en aquella época, ¿no? No, en aquella época no. No. El choque con Martín Ferrán fue más posterior. tarde, años después, como director de Doblón. Y él vino como vicepresidente de la compañía. Y quería meter la cuchara. Claro, yo era el director de Doblón, yo era la reina de los mares. Han sido tantos... Manolo, hombre, soy el director, no metas la cuchara. Esta vida es así, entre el poder económico y el responsable editorial, pues siempre hay choques, ¿no? No, pero yo a Manolo le quiero mucho, le quise mucho y sentí su muerte y siempre me ha apoyado. Es un tipo sensacional, conservador, y yo era socialdemócrata. Tenemos que chocar de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, yo nunca he estado en ningún partido, ni voy a estar jamás mientras sea periodista, ¿no? Pero después de Nivel, que lo cerró Franco, Sánchez Bella, salió un día el periódico, se llamaba El Diario Nacional de la Mañana. Y dijimos, Diario Nacional de una mañana. Salió un día y la policía lo retiró y nos dejó a todos en paro. Y entonces me fui a hacer una cosa que era España siglo XX, en televisión. Sí. La investigación, los preguiones, que firmaba un tal José María Pemán, échale, el poeta de Franco. Estabas haciendo de negro, ¿no? Yo era el negro de Pemán, estoy muy orgulloso, ¿no? Él corregía unas cositas y tal, cobraba y ponía, ¿no?, su nombre, guión, José María Pemán. Investigación y documentación, José Antonio Martínez Soler, así en pequeñito. Yo tan orgulloso, ¿no? Luego fui a la Mili y el primer invento realmente que me vino muy bien, nadie que lo sabe, pero si has leído el libro lo conté, y publiqué la foto, fue resucitar una revista que se llama Cornetín. Cornetín es el abuelo de 20 minutos, del diario gratuito más importante de la historia de España, ¿no? En la Mili, para librarme de las guardias, le ofrecí al coronel hacer una revista con fotos y tal, con artículos, la homilía del Pater, el editorial del teniente coronel, tal, y me dijo, no tenemos dinero en el ejército, no hay dinero para hacer una revista. Digo, pero si había hecho una Hermida hace X años. Dice, no, pero ese presupuesto ya no existe. O sea, que no se... Digo, mi coronel, yo la hago gratis. La repartimos gratis porque se financia con anuncios. Ahí está la madre del diario 20 minutos, ¿no? Solo con publicidad. ¿Qué hice? Me fui a la cantina, lo primero, no a tomar una copa, sino a preguntar a los proveedores. ¿Qué cerveza se vende en el Ministerio del Ejército? ¿El Águila o Mau? El Águila. Me voy a ver al Águila. Digo, media paginita de cerveza al Águila, que menos, ¿no? Publicidad. Sin apretarle, ¿no? Pero eran 4 perras. Hasta pusimos un anuncio que es tamborerías, no sé qué, los mejores tambores, tal. Esa revista salió y fue un éxito. Y desde entonces estoy dándole vueltas a la cabeza que algún día habría que hacer un periódico financiado solo con publicidad y dándolo gratis a los lectores. Y ese fue el éxito de 20 minutos, que los lectores no lo recibían gratis, me pagaban con su atención. Cuando el lector coge mi periódico, lo lee y al leerlo, esa atención se la cobra al anunciante. Luego es un quid pro quo. El euro para Polanco. No vives de las ventas, sino de la publicidad. Claro, y ha sido un éxito. Pero sigue vivo, ¿eh? Quizá poca gente sepa que tú lo primero que hiciste en televisión, si no recuerdo mal, bueno, que además lo reflejas también, lo cuentas un poco en el libro, fue a través de una recomendación de Adolfo Suárez. Sí, me das entera de todo, claro. Claro, pero es que lo cuento todo. Televisión fue maravilloso. Educativa, ¿no? Yo tengo mucho. ¿Cómo, el título de la serie? No, era televisión escolar. Escolar, no es la primera vez escolar, que se hizo escolar. una televisión por la mañana, a las 11 de la mañana. ¿Y la presentabas tú? Sí, era eran videoclubs que había por los colegios de los pueblos, una cosa
un poco muy antiguo, ¿no? Pero era una prueba y duró un año. Y era el presentador de televisión escolar. Pero ¿cómo fue? Qué suerte que tengo. Mira, yo conocí a Araceli y a Susana, que eran las secretarias de un tal Adolfo Suárez, que era un jefe de producción, ¿eh? No era nadie No era importante, ¿no? Jefe de todavía. producción de la primera cadena. Solo había dos, la 1 y la 2. Y yo me ponía allí como un mueble con mis amigas y me dijeron que había un concurso para presentar la televisión de los niños con una cara desconocida, que no fuera de los mayores. Pues yo quiero hablar con tu jefe. Entonces, al cabo de 2 o 3 días me dijo, pasa, que te va a recibir nuestro jefe. Entró allí, Adolfo Suárez, muy bien vestido, bien peinado, como era muy chulo, muy simpático. Uh-huh. Y me dice, me ha dicho Araceli que has hecho mucho teatro. Digo, bueno, teatro, el del colegio, sí, mucho teatro, pero lo que he hecho es cine. Uh-huh. Y el tío se echó para atrás y dice, ¿cómo que cine? Digo, Claro. sí, las cámaras de cine. Soy de Almería, ¿no? Soy de Almería, el mini Hollywood. Señor Suárez, yo he hecho 15 películas con Anthony Quinn, con Peter O'Toole. Bueno, últimamente había hecho incluso la de una con, ¿cómo se llama este? Con John Lennon, Uh-huh. que se llama El día que gané la guerra o algo así, Sí. y Richard Lester. Bueno, él se quedó alucinado y bueno, dice, bueno, vamos a ver si hay suerte. Y me da una tarjeta, Adolfo Suárez González o Márquez, ¿no? Querido Enrique, atiende a este chico. Uh-huh. Ya está. Y me mandó al Manzanares y allí me hicieron, te lo voy a contar, no, me da un poco de vergüenza, pero es que yo entonces tenía mucha vergüenza. Era joven, me habían suspendido en arquitectura y necesitaba comer. No tenía trabajo. Hacer la entrevista a 3 o 4 que eran muy buenos. Eran profesionales de televisión española de la noche, del telediario y tal. Y yo era el único que era nuevo. Y me llaman, despiden a los otros 3 y me quedo el único. Y me dice el realizador, me dice, oye, Martínez Soler, te habrás dado cuenta que eres el peor de todos, ¿no? Pues yo me puse colorado. Porque entonces todavía me ponía colorado. Ahora quizás no, pero me ponía colorado. Digo, hombre, es que ellos ya saben lo que son las cámaras. Y es la primera vez que vengo a una cámara estas tan grandes de televisión. Yo estoy acostumbrado a las cámaras de cine. Y entonces me dijo el tío, mira, cógete un bolígrafo, muérdelo con los dientes y lee el Quijote en voz alta. Y si en 15 días has perdido el acento de Almería, el trabajo es tuyo. Porque das bien en cámara, pero el acento es horroroso. Digo, sin ofender al acento de Almería, que van a decir en mi tierra. Oye, practiqué en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo, que vivió un hidalgo, me lo sabía casi de memoria. Y gané el puesto. Así que fui presentador con 20 años de la televisión escolar. Nadie sabía esto cuando me encargaron el Buenos Días, claro, que fue en el 86, ya era mayor. En el año 86, cuando todavía no había televisión matinal. Nada, era antes de que nacieran incluso las privadas. La televisión empezaba a la 1 de la tarde. La pantalla estaba en negro, como sabes, negro total. Salía la carta de ajustes. Nada, pero en negro, eso lo ponían a las 12 y pico. Entonces, un día, fíjate qué caso, es que tengo mucha suerte. Un día yo era el director del telediario de las 3 de la tarde. Y pues estaba Manuel Campo y Concha García Campoy, creo que estaban los dos presentadores. Yo había hecho preparado las preguntas para el ministro de Obras Públicas, que era Julián Campo, y tenía que explicar la ley de aguas, una ley especial para el reparto de las aguas subterráneas y tal. Le hice las preguntas y estoy en el control, a las 3 de la tarde empieza el telediario y me llaman por teléfono que el ministro no llega a tiempo, que hay un atasco tremendo, que no llega a tiempo. Me dicen, ¿qué hacemos? Dice el realizador, que son 4 minutos previstos para el ministro. Digo, tú sigo en el telediario, le digo a mi ayudante que me baja al estudio. Entonces vino una de maquillaje, me maquillaron corriendo, toda la calva para que no diera brillos. Y le dije a Manuel Campo y a Concha, me preguntáis a mí como si yo fuera el ministro, ¿eh? Y ya está. Entonces me hicieron las preguntas que yo había preparado. Pues, el agua, no sé qué, tal. Hasta mi padre se arruinó buscando agua, tal. Le conté allí mi vida. Y esa tarde me dice Ramón Colón, dice, pero bueno, niño, ¿y tú de qué sabes hablar en televisión con naturalidad? Y no te asustan las cámaras. Digo, es un secreto, pero es que me pasa un año haciendo televisión escolar. Al poco tiempo me llama Calviño, que era el gran jefe, y me dice, oye, ¿tú podrías hacer el Buenos Días por la mañana, la televisión matinal, que acaba de nacer en Inglaterra, la Breakfast Television, y que lo quieren hacer en Francia? Seríamos los segundos de Europa. Digo yo, si me mandas a Nueva York una semana, lo copio perfectamente y te lo hago,
vamos, al gusto español. América, y me mandó a Nueva York en Navidad, Sí. copié, y en enero del 86, oye, Ujú. ha nacido una estrella. El 13 de enero del 86. Sí, señor, sí, señor. Fíjate, y lo curioso es que tú además dabas el saludo en los 4 idiomas Es verdad, ahora me copian, oficiales en España, me copian ¿no? en el Parlamento, la presidenta de las Cortes, Claro. la señora Mergol, Catalán, yo empezaba siempre, bon día, vos días, egunon, buenos días, todas las mañanas. Euskera y gallego, ¿no? Sí, 4, claro. en catalán, euskera, en gallego y en España, en castellano. Y ese era mi saludo toda la mañana, excepto un día, hacia el día, a la semana o así de nacer, el buenos días, que cambié el saludo porque me llamaron a las 2 de la mañana desde Ámsterdam, un corresponsal nuestro, me dijo, oye, Hans, que me acabo de enterar que han intercambiado las notas entre España e Israel. Va a haber relaciones diplomáticas. ¿Es seguro? Sí, sí, está seguro. Los periódicos ya habían salido, nadie podía publicar nada, estaba todo el mundo durmiendo a las 2, 3 de la mañana. Cambié todo el programa, llamé a un amigo mío de Harvard, de la Universidad de Harvard, que estaba en Boston, que era de la televisión de Jerusalén, llamó a Jerusalén y abrieron la televisión de Jerusalén una hora antes, porque el cambio horario. Exclusiva. Y ese día abrí el Buenos Días diciendo Shalom Israel, Shalom, Shalom Israel. Y dije, este saludo no se hace entre España e Israel desde hace 500 años. Y me respondió una voz, buenos días, Sefarad. Era emocionante, se pusieron los pelos de punta. Ahora ves con el follón que hay entre Israel y Gaza y este tremendo, pero en aquellos momentos reconocer al Estado de Israel por parte de España después de 500 años, dimos la exclusiva. Entonces yo disfruto mucho con las exclusivas, me gusta. Me imagino, José Antonio, claro, que las audiencias, aunque fuera por la mañana, eran de varios millones de personas. Buenísimo, no me acuerdo ahora, pero eran muy altas porque éramos un monopolio, no tiene mérito. Yo creo éramos los únicos. Sí, pero el hecho de ser la única televisión, quizá teníais también más controles, ¿no? Me refiero... Bueno, la televisión pública siempre está en manos de los gobiernos de turno. Sí, o sea, yo he dirigido el telediario en los años 85 sí. y en el año 93, 94, hasta que me fui de corresponsal, en 2 etapas distintas. Los políticos, sean del PP, del PSOE, del que sea, siempre quieren manejar el monigote este que sale en la tele, ¿no? Siempre quieren influir. Es normal, ¿eh? Y el periodista tiene que oponerse y tratar de equilibrar un poco esas presiones. Lo que se publica o se emite es el resultado de todas las presiones que llegan. Del jefe, del amigo, del cuñado, del vecino, del político, del anunciante. Nosotros tratamos de hacer la resultante de todas esas presiones. Yo cuando dirigía el telediario sí recibía llamadas del ministro portavoz, del líder de la oposición continuamente. Ahora, en el Buenos Días, créeme, ¿quién me iba a llamar a mí a las 4 de la mañana? A las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana. Tenías un margen mayor yo estaba durmiendo. De libertad, ¿no? Felipe González estaba durmiendo, José María Aznar, Fraga, todos estaban durmiendo todos. Yo era libre porque hacía lo que me daba la gana. Y luego a posteriori podrían criticarme o no, pero yo ya había lanzado. Entonces la gente sabía que el Buenos Días tenía cada cuarto de hora 5 minutos de información dura y el resto eran entrevistas, reportajes. Y era maravilloso, éramos libres, los más libres de España. ¿Por qué? Porque los jefes estaban durmiendo. Sin embargo, cuando cambia el nuevo equipo directivo en Televisión Española, se va Calviño, entra Pilar Miró, se cargan el Buenos Días. Me imagino que también porque había ahí, se hablaba de que había mayor influencia de Felipe o de Guerra y que si tú estabas más en un lado que en otro. Sí, la pena es que... Era una época que... ¿no? Te ponen siempre... Lo cuentas en el... Sí, en el libro. Es difícil contar esas cosas sin entrar en cosas que no se pueden contar, pero lo que se puede contar lo he contado, ¿no? Vamos a ver, yo no he sido nunca ni felipista ni guerrista, ni maoísta del Niño Jesús. He sido siempre independiente. Soy de centro izquierda porque mi padre era republicano, salmeroniano. Fíjate, yo soy de Salmerón, de la Primera República. Y también de Indalecio Prieto, si quieres. Socialista a fuer de liberal. Pero nunca he estado en ningún partido, ni voy a estar nunca, porque me interesa ser libre. Ahora, mi corazón está un poco en el centro izquierda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que inmediatamente te tratan de poner una etiqueta. Cuando Calviño me llamó para dirigir el telediario, la gente decía, si le llamó a Calviño, es que este es guerrista. No. Entonces, yo ni conocía Guerra, no lo había visto en mi vida. Le conocí un poco indirectamente cuando él hacía la Constitución con Fernando Abril Martorell, porque yo era un ayudante de Abril Martorell, el vicepresidente del gobierno.
Entonces le conocía de lejos porque era el enemigo de Abril. Luego eran íntimos amigos ellos. Son los padres de la Constitución de verdad, son Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell. Ellos negociaban de madrugada, le decía uno a su santo, a Felipe, y el otro a Adolfo, lo que habían aprobado, y eso le decían a los 7 que firmaron, ¿no? Los 7 grandes padres de la Constitución, pero los padres, la matrona de la Constitución era Abril y Guerra. Bueno, pues me dijeron que yo era guerrista. Yo no era guerrista para nada. Además, tú tuviste una buena relación con Felipe González. Me llevo siempre muy bien con él. Muy bien. Enseguida te mandó una carta después de lo que te pasó. Es verdad, en la época de Franco, la reproduces en cuando el él libro. era ilegal, nosotros publicamos la foto, la primera foto de Felipe González la publiqué yo en doblón. Le pusimos primero una cosa así, porque era ilegal, ¿no? Y era cuando se llamaba Isidoro. Me mandó una carta muy cariñosa cuando me secuestraron y me torturaron, y firmando él como Felipe González, ¿eh? También me mandó una Nicolás Franco, el sobrino del tirano, sobrino del dictador. Me escribió una carta. Yo soy amigo de Nicolás Franco, pero me salvó la revista. El día que murió el caudillo, lo secuestraron. La secuestró la policía. Nada más sacar la revista, que era un sello de correos con la cara de Franco ampliada. Y ponía, ha muerto. Sin nombre ni nada. Y la policía retiró todos los ejemplares y estaba desesperado. Muere el caudillo el generalísimo. Y me quedo sin revista, pero ¿qué democracia es esta? El rey aún no había sido nombrado rey. Y entonces empezamos a buscar, pues hay que pedir, me dijeron que habíamos ofendido a la señora, en un artículo a doña Carmen Polo de Franco, que decíamos que era inteligente para los negocios. No me pareció que era ofensivo, pero dijeron que eso era como acusarle de corrupción, como que no pagaba los collares. Las visitas a las joyerías. Claro, que era verdad que no los pagaban, me lo han confirmado a mí, pero bueno. El caso es que, por los amigos, te dijo, pues mira, un amigo nuestro banquero dice, pues Nicolás Franco, le conocemos y tal. Y llegamos a él y comí con él y con Pepe García Abad el mismo día que murió Franco en el Puchero, en la calle Larra, enfrente de lo que era el Sol de Ortega y Gasset. Y le digo, no, Nicolás, somos jóvenes demócratas. Queremos apoyar, si la monarquía respeta las libertades, apoyaremos la monarquía tal cual. ¿Cómo podemos salir de este agujero? Y me dice él, pues el único que tiene algún poder ahora, aunque no mucho, es el príncipe de España. Hay que mandarle una carta al príncipe de España. ¿Cómo hacemos? Empezamos ahí, tomé nota inmediatamente. Dice, no, digo, majestad. No. Majestad no se dice a los reyes de España. Se dice señor. Yo no tenía ni idea, que no hay costumbre. Desde Alfonso XIII no hay costumbre. Y entonces yo empecé, señor, somos un grupo de jóvenes demócratas que queremos que España sea como Europa, tal y cual. Sí. Y tenemos este problema que la policía todavía franquista nos ha secuestrado la revista y queremos poder distribuirla. Digo, ¿y cómo me despido? Dice, pues, como no hay costumbre, dice Nicolás Franco, nos partíamos de risa con él, dice, ponle a las RRPP de VM. Digo, ¿pero qué es esto? Don Nicolás, ¿qué es esto? Dice, a las reales plantas de vuestra majestad. Las plantas. Digo, échale. No lo había visto escrito nunca. Luego lo he visto en la biografía del empecinado que hizo el teniente general Casinello. El empecinado sí le escribía al rey Felón, a Fernando VII, a las RRPP, a reales plantas de vuestra majestad. Le hicimos llegar al príncipe ese escrito a través de una hermana suya y esa tarde me dieron permiso para repartir la revista. Así que yo estaba agradecido a Juan Carlos y a Nicolás Franco toda la vida. Aunque luego Juan Carlos nos salió un poco rana, pero para mí es un hombre que ha hecho mucho por la democracia, salvó mi revista y le estoy agradecido. Bien, en una trayectoria tan larga y pasando por tantos medios, yo no sé si crees que podrías hacer una reflexión de si somos ahora más libres, menos libres que después de aquella transición que tú tanto valoras en el libro. Hombre, yo creo que... Estamos entrando quizá en una... Es difícil. No, vamos a ver, es una reflexión difícil porque depende. Está claro que España es un país democrático, es una democracia plena. Claro. Y somos libres. Somos libres los periodistas y también los anunciantes, y también los dueños de los periódicos, y también los curas, y también la vecina de al lado. Entonces, la mayor libertad que yo personalmente he tenido como periodista, la mayor libertad fue entre el último año, digamos, cuando Franco muere y nace la Constitución, o los pactos de la Moncloa. O sea, esos 76, 77, 78, por ahí, los años de Adolfo Suárez, ¿por qué yo me sentía más libre?
es una percepción que igual no la comparte mucha gente, pero porque los poderes antiguos de la dictadura no acababan de morir y los poderes nuevos de la democracia no acababan de nacer. Entonces estábamos entre los poderes moribundos de la dictadura, que eran los inmovilistas, no tan inmovilistas, porque se iban haciendo corriendo demócratas rápidamente de la noche a la mañana, y teníamos muchos enanos infiltrados entre el movimiento, digamos, y la emergencia de nuevos poderes democráticos que no acababan de nacer. Entonces no había poderes claros. Y de hecho el éxito de la transición, por eso yo me sentía muy libre. Yo mandaba mucho entonces, porque era director de una revista independiente, que era Doblón, y publicábamos cosas increíbles, increíbles. Nos secuestraron muchas veces, me procesaron 30 veces, luego me amnistiaron. El rey hizo una amnistía, como la de ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que la clave de la transición aplicada al periodismo es lo mismo. La clave de la transición fue que los demócratas no sabían la fuerza que tenían los otros. Y los franquistas no sabían la fuerza que tenían los demócratas. Los dos tenían un desconocimiento total de la fuerza del enemigo o del contrario. Y tenían miedo a volver a las andadas sin saber si la huelga nacional revolucionaria del PC era una realidad o una quimera. Era una quimera. El PC no tenía posibilidades jamás de hacer una huelga nacional revolucionaria. Y Carrillo ya había dicho que con el mínimo de violencia ya se había arrugado. Pero es que los franquistas eran 4 gatos. Se habían quedado... El movimiento era una cáscara vacía. Y la Plata Junta, pues también, era muy poca cosa. Y la sociedad iba por libre. Entonces, la clave esa, que dio pie a la transición pacífica y a la Constitución, que yo voté y apoyé siempre, es lo que me hizo a mí sentirme también libre, porque yo percibía que ni en un lado ni en el otro había tanta fuerza como para acabar con nosotros, con los que luchábamos por la libertad de prensa. Y éramos libres. En esos 3 años he sido más libre que nunca. Ahora, libertad ahora hay, claro, tienes que saber administrarla y saber publicar. Vamos a ver, nadie es objetivo, Javier. En el periodismo no somos objetos, somos sujetos, somos subjetivos. En el periodismo, como en todo en la vida, lo que se publica es la resultante de todas las presiones que recibes y hacerlo con honestidad, sin mentir. Yo nunca he mentido a sabiendas, nunca. Jamás. Tú conociste, vamos, porque además trabajaste en esa etapa, ¿no? Conociste bien a Felipe, conociste a Guerra, quizá menos, pero también. Cuando ellos ahora critican lo que está pasando, critican a sus compañeros de partido, ¿tú qué estás? ¿Estás con ellos o estás con... Mira, estás con la situación igual que te decía a favor de la amnistía o a favor te decía con el rey emérito, yo con el rey emérito he tenido una relación de afecto, ¿no? Y de agradecimiento. Me salvó la revista, me salvó de varias cosas, ¿no? También en Cambio 16 nos ayudó mucho, siendo él casi prisionero de Franco. Yo creo que el rey emérito hizo un gran trabajo constitucional, ha sido un rey constitucional perfecto. Nos ayudó a sostener la democracia y gracias a él la extrema derecha franquista aceptó la autoridad del rey porque la heredaba de Franco. El ejército también. Bueno, el ejército también. El 23F fue una vacuna contra nuevos golpes, nos vino de maravilla y el rey lo hizo muy bien. Me consta que él no tiene nada que ver en absoluto con el golpe, pese a todos esos rumores que nada que ver, y me consta que lo cuento en el libro, porque si tú estás al frente de un golpe de Estado y eres rey, no dejes a tus niños haciendo danza y haciendo actividades escolares como estaban. No estaban en palacio, estaban con los niños en el colegio y corriendo fueron a cogerlo. O sea que el rey de golpe no tiene ni idea, vamos. Y de Felipe y de Guerra que Entonces, igual que el rey luego ha envejecido mal, lo constitucionalmente lo ha hecho bien, pero ¿cómo te diría? La bragueta le fue mal y la cartera también. Los españoles perdonan siempre los delitos de amor. Los pecados de amor se perdonan, los de robar no. Entonces esos, aunque no se han probado todavía, pero todo el mundo sabe que ha habido un comportamiento no ejemplar del rey. Entonces yo creo que él ha envejecido mal. Bueno, ¿qué pasa con Felipe y con Guerra? Yo les quiero a los dos, les he votado muchas veces, no siempre. Alguna vez les he castigado con mi voto en blanco. Pero para mí Felipe es un hombre imprescindible en la historia de España. Ha sido fundamental, como lo fue Suárez, como lo fue Carrillo, como lo fue Fraga incluso, como lo fue Guerra y Fernando de Martorell. Yo estoy agradecido a estos grandes hombres. Pero ¿qué ocurre? Que cuando pierdes el poder por vejez, o porque te retiras, o porque estás desgastado, no te acostumbras a que los guardias no se cuadran y dan taconazo,
a que el coche oficial siempre... No sé, creo que esperan que los jóvenes, las nuevas generaciones, les pregunten, porque son mayores y tal, y lo que están es dolidos porque no les preguntan. Creo que es un problema casi de... Porque, vamos, Pedro Sánchez es un chico joven y a lo mejor ha ido a preguntarles, ¿no? Pero me parece que pocas veces. Yo creo que Pedro Sánchez tenía que haber cautivado un poco a estos viejos monstruos del socialismo para que no se pusieran en contra, ¿no? Creo que tanto Guerra como Felipe están envejeciendo un poco mal, un poco mal. Son gente que ha hecho mucho bueno por España, por la democracia, les estoy agradecidos, pero ahora se están, ¿cómo te diría? Por omisión, están casi vengándose de lo que no ha hecho la gente joven, ¿no? Y ahora es tiempo de los jóvenes. Yo ya soy en carroza. Pero no hay... La sensación que hay ahora mismo es que, bueno, estamos yendo a una deriva, ¿no? Que nos lleva pues, a hacer concesiones a... ¿Cuándo no? Pero ¿cuándo no? Mira, Felipe hizo concesiones con Pujol, vamos, hombre. Pero tiene que haber algún límite o los que marca la ley. Vale todo, sí. ¿no? No, los vale que marca todo. la ley. Javier, los que marcan... Yo soy demócrata. Además, soy demócrata y republicano, en ese orden. Pero como demócrata, como acepto la ley y la Constitución dice que hay un rey, yo apoyo al rey. Y apoyo a Felipe VI. Aunque yo sea... Y la princesa Leonor, pues me parece encantadora. Y si llega a ser reina, le juraré lealtad. Tendrás su apoyo. Tendrá mi apoyo. ¿Por qué? Porque la ley es así. Ahora, si la Constitución cambia, si el pueblo español, que es soberano, el reino es soberano, Franco era caudillo por la gracia de Dios, como Aterrabán III, por decreto de Alá. Hombre, ¿qué es esto? ¿Qué coña es esta? Por la gracia de Dios, vamos, hombre. No, Felipe VI es rey constitucional de España. Es por designio del pueblo. Yo acepto el designio del pueblo. Que algún día es republicano, viva la república. Pero será porque el pueblo lo haya elegido así. Entonces, soy primero demócrata y luego republicano, en ese orden. Y yo creo que, de verdad, lo que decías de los mayores es que envejecer es muy difícil, ¿eh? Lo sé por mí mismo, ¿no? Que a mí, yo juego al tenis, hago escultura en maderas, me he buscado otra vida y tal, para no molestar a los jóvenes. Hay gente que envejece mal. Entonces creo que Felipe y Guerra y el rey Juan Carlos I o el propio Fernando Savater, que ayer me enfadé con él el sábado cuando leí el artículo, la columna. Hay otras cosas que también te gustarán, supongo, de él. Claro, he leído casi todas sus obras y he sido fan. Como he sido fan de Felipe, he sido fan de Fernando Savater. Y además le voté y le propuse para el Premio a la Concordia. Fíjate, fui yo quien propuso con Ética para Amador. Hombre, ahora le veo la deriva que está tomando, pues me da pena, ¿no? Un hombre al que yo he admirado tanto y he querido tanto que envejezca tan mal. Ya para ir terminando, pero sí me gustaría, porque cuando has hablado de la transición, hay una frase en el libro que tú dices: el miedo de unos y el miedo de otros facilitó la democracia. Sí, el miedo nos hizo demócratas, vale. Efectivamente. La democracia mal o bien, nos ha tenido 40 años tal. ¿Cómo valoras tú el que la gente de nuevas generaciones no aprecien eso que se hizo, sino que yo creo que también en el libro dejas caer que lo que si se desconoce, pues no lo valoras, claro. Si no lo conoces, porque son más jóvenes o porque no lo hemos explicado bien, porque también es esa pregunta. Vamos a ver, es inevitable. Ya con esto, si quieres. Es inevitable, y hay ejemplos en la Roma clásica, en Atenas, a todos los clásicos viejos hablando de los jóvenes. Que los jóvenes no se enteran de nada y tal. Jóvenes diciendo, estos viejos que no nos dejan. Eso es de toda la vida, eso es el ser humano. Vamos a ver, yo creo que efectivamente el miedo nos hizo demócratas, porque no sabíamos, como te decía antes, la fuerza del otro. Ningún bando sabía la fuerza del otro bando. Entonces, el miedo fue fundamental, pero también la generosidad. Hubo un punto de generosidad. Miedo a no volver a las andadas y generosidad para perdonar a los asesinos del lado franquista y a los asesinos del lado republicano. En la guerra civil hubo asesinos en los dos lados, pero en la posguerra los asesinos estaban todos en el mismo lado, en el lado de la represión franquista y policial. Entonces, el ejercicio creo que la izquierda perdonó más que la derecha, pero ambos perdonaron. Ambos apoyaron la amnistía del rey. A mí me amnistiaron 30 delitos. No el de sedición militar por un artículo y tal, pero eso luego me lo sobreseyeron, ¿no?
y pude ir a Harvard porque no podía salir de Madrid, estaba confinado en la Plaza Militar de Madrid. Pero hubo, como te decía, para no desviarme, hubo generosidad en ambas partes. Y eso es maravilloso. Los jóvenes que nacieron después de aquello, claro, han nacido en libertad. Y la libertad, como el oxígeno, solo la valoras cuando te falta. Si te falta el oxígeno, que te ahoga. Hostia, el oxígeno es buenísimo, ¿qué falta me hace? Si te falta la libertad, la valoras. A mí me faltó durante muchos años y la valoro. Que nadie me la quite. Porque si me la quita, se van a enfrentar conmigo seriamente. Ya lo advierto, ¿eh? Ni Vox, ni nadie, ¿no? Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. La libertad es un tesoro que nadie me va a quitar. Y los jóvenes deben empezar a valorar que siempre está en peligro. La libertad no fue un regalo, ni lo es ahora. Hay que estar alertas y permanentemente defendiendo la libertad de expresión, que es la clave, la libertad de pensamiento. Y un país libre es un país mejor. La gente es mejor cuando es libre. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias, Javier. Encantado de volver a verte. Y recordar, aunque yo lo he leído y aconsejo que se lea ese libro porque es un poco nuestra historia más reciente y vivida en primera persona, pero... Me alegra mucho que ya lo hayas leído. Me siento alguien, Javier. Estoy feliz. Muchas gracias. A ti.